Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Este mensaje se lo está dando Yeshua a la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a estudiar el mensaje completo. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos desde México. Pues un saludo muy cariñoso desde la Florida para todos. El Padre los bendiga. Bien, seguimos con este tema de Apocalipsis. ¿Qué representa esa mujer Jezabel? Este mensaje de la iglesia a la iglesia de Tiatira es un mensaje que definitivamente nos debería sacudir la vida completa, porque es un mensaje bastante fuerte, pero un mensaje que nos debe hacer revisar, sobre todo en este tiempo, el camino en el que nosotros estamos transitando. Si nosotros miramos en general, vamos a ver desde el principio el mensaje a Tiatira con la descripción de Yeshua. Recordemos que cada mensaje cada iglesia comienza con una descripción de Yeshua. En este caso nos dice, escribe al ángel de la congregación en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ya los ojos como llama de fuego ya nos está hablando de como de escudriñar, como de poder venir a separar lo que está bien, lo que está precioso de lo que ha sido adulterado. Nos da un mensaje de aprobación, como siempre lo hemos venido estudiando también. ¿Cuál es? Le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras, son más que las obras primeras. ¿A qué se refiere esta advertencia o este mensaje de aprobación? Nosotros debemos, si nosotros miramos el mensaje a las iglesias a lo largo del tiempo que ha pasado desde Jesús hasta hoy, nosotros encontramos que esta congregación muy especialmente corresponde al tiempo de la Reforma. Cuando nosotros estudiamos palabra por palabra el mensaje de aprobación y recordamos que en el mensaje pasado veíamos cómo la persecución a la iglesia se había hecho por parte ya no solamente del pueblo judío, sino de los césares romanos. Encontramos que todas estas personas que llegaron con fe hasta el tiempo de la Reforma tuvieron que soportar tiempos muy difíciles, pero sin embargo conservaron, como dice el mensaje, las obras, el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Eso se lo está reconociendo Yeshua a Tiatira. Pero miremos este tiempo de la Reforma. ¿Qué pasó en el tiempo de la Reforma? La Reforma nosotros la podemos resumir en la presencia de Martín Lutero, aunque sería un tema muy extenso que no podemos tratar en este momento. Pero si nosotros vemos el tiempo de la vida de Martín Lutero, desde 1483 hasta 1546, nosotros entendemos un punto que es importantísimo hoy. Y es que desde el tiempo de la destrucción del templo en el año 70 después de Yeshua, hasta este tiempo en 1517, las escrituras habían desaparecido de las manos de los creyentes. Los creyentes tenían solamente que creer lo que la Iglesia Católica, que ya había sido fundada, les dijera. No tenían forma de comprobar si eso era la palabra o no, porque la Biblia estaba completamente prohibida. Estaba en el libro que se llama El Índice, que es libro absolutamente prohibido.
Además, la Iglesia Católica en aquel tiempo se comunicaba con las personas y hasta principios del siglo XX inclusive en latín, un idioma que no todos manejaban, así que la gente no podía tener conocimiento. Cuando nosotros vemos, para resumir esta parte, pero que es muy importante, que los animo a que ustedes busquen información. Cuando nosotros vemos las 95 tesis que Lutero puso en Wittenberg, en Alemania, en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos, nosotros vemos que ese cisma que él provocó en la Iglesia tenía como origen la voluntad del Padre de poner en las manos nuestras las Escrituras, la Biblia. Nosotros tenemos una Biblia hoy, estamos estudiando la Biblia hoy porque el Eterno levantó un hombre contra el Imperio Romano. Era contra todo el Imperio Romano. Esto era, recordemos que en la misma visión de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, el Imperio Romano va hasta el final, hasta hoy. A enfrentar ese Imperio Romano no era cosa fácil y el Eterno levantó a Martín Lutero para que él expusiera por su disgusto con el abuso que se estaba haciendo con la gente por causa de las indulgencias y de toda esta cantidad de presiones que había sobre el creyente. Él trajo con la ayuda de nobles que el Eterno levantó en Europa, él trajo a nosotros la palabra revelada. Este es un punto que últimamente se ha olvidado mucho. Nosotros hablamos de la reforma, pero no vemos el punto de las escrituras. Nadie tenía por 17 siglos, nadie tuvo las escrituras en sus manos. Ahora, cuando empieza ya la desaprobación a la iglesia, ahí es cuando nosotros entendemos la razón de mencionar a Jezabel. ¿Por qué? Volvamos al mensaje. En el verso 20 nos dice dice Yeshua como mensaje de desaprobación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, para poder entender el mensaje, tenemos que ir hacia examinar a través de las escrituras quién es Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Algo que se ha vuelto muy, muy trivial y muy errado es que se toma muchas veces a la ligera el nombre de Jezabel y en la mayoría de los casos, si hay especialmente una mujer que pone problema en la congregación, se le identifica inmediatamente con Jezabel o con tener el espíritu de Jezabel. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el problema con Jezabel es mucho más profundo y lo teníamos todos dentro del tiempo de la Reforma en la Iglesia cristiana. Si nosotros nos vamos a Primera de Reyes 16:25, empezamos a encontrar que el rey Omri hizo lo malo ante los ojos del Eterno, un rey de Israel, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Dice, pues anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira del Dios de Israel con sus ídolos. Y murió Omri, durmió con sus padres, fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, dice, de 38 años, y reinó Acab sobre Israel en Samaria por 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Eterno, más que todos los que reinaron antes de él. Porque pongan atención, le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y hizo un altar a Baal, construyó el templo de Baal, hizo una imagen de Acera.
todas las perversiones las hizo Acab y las hizo con la complicidad de Jezabel. Cuando nosotros leemos los pecados de Jeroboam y dice que este hizo todavía peor que Jeroboam, nosotros entendemos entonces por qué vino la sentencia que hemos hablado en diferentes programas de dividir a Israel en las dos casas, de hacer que la casa de Israel se fuera al mundo y la casa de Judá estuviera allí con el Padre. Toda esta historia viene de ese pecado que cometieron ambas casas, pero especialmente aquí nos está hablando de Jeroboam. Cuando ellos levantan un templo a Baal, cuando ellos le hacen todo este tributo a Será, que era llamada la reina del cielo, entonces nosotros empezamos a entender el mensaje a Jezabel. Porque recuerden, nosotros venimos del tiempo de la Reforma estaba la Iglesia Católica y de allí se desprende toda la Iglesia protestante que se llamó en un principio, porque protestaba contra la mentira en Roma. Entonces, fíjense, entendiendo esto, nosotros podríamos resumir, por ejemplo, que los pecados de Jeroboam, ¿cuáles fueron? Construir becerros de oro, edificó templos en lugares altos donde no estaba ordenado, instituyó sacerdotes que no eran de la casa de Leví, como estaba ordenado en la Torá, y él directamente lo primero que hizo fue cambiar el día de la fiesta de Sukkot. Y por ejemplo, es un dato muy importante y muy interesante, porque este fue uno de los pecados de Jeroboam que trajo como consecuencia el juicio contra Israel. Ahora, ¿cuáles son las características de Jezabel? Las características de Jezabel son, ella fomentó la idolatría, la manipulación, el falso testimonio, el despotismo, el control, el abuso de poder. Y recuerden que Jezabel era una mujer cananea, era extranjera y introdujo todo el paganismo dentro del pueblo de Israel. Entonces, si nosotros empezamos a unir toda la historia, que sería muy interesante para los que están escuchando este programa, que vayan a leer toda la historia de Jezabel, toda la historia de lo que ocurrió en ese tiempo al pueblo de Israel, nosotros podemos empezar a unir todos estos conceptos con lo que se quedó, digamos, la iglesia reformada de la iglesia católica. Por ejemplo, hablamos de idolatría. Recuerden, en la Iglesia Católica se cambió el día de reposo, que es el día séptimo, el Shabbat, se cambió por el domingo, día del sol invictus. Y la Iglesia hasta hoy lo ha permitido. Esa es una enseñanza de Jezabel. ¿Por qué lo sabemos? Porque es introducir idolatría en medio de la palabra. Ya la Iglesia reformada tenía la palabra en sus manos para saber cuál era verdaderamente el día de reposo. Por ejemplo, la idolatría que había en la Iglesia Católica permitida y autorizada y colocada aún dentro de las mismas iglesias. Todos los santos, todas las lámparas que se encendían a los diferentes santos, todo esto forma parte de ese mensaje de Jezabel. Pero vengamos a la iglesia cristiana, digamos que ya hemos salido en gran parte de toda esa idolatría y ya estamos en las escrituras. Todavía hoy encontramos el mensaje de Jezabel cuando encontramos manipulación en el mensaje. O sea, que ya no, el centro no es la escritura en sí misma, sino la autoridad que tenga el pastor. Eso es manipulación. El pastor siempre debe basar su autoridad en que está enseñando la escritura, que toda la autoridad la tiene la escritura, que el pastor enseña con diligencia. Hay falso testimonio y hay despotismo. Eso se ha visto desde el tiempo de la Reforma, porque hemos visto, por ejemplo, en la historia, la Inquisición, las cruzadas, el Holocausto, persecuciones religiosas. Todo eso es mensaje de Jezabel. El control, la persecución a todo el que se oponga a algo dentro de la iglesia, eso es del mensaje de Jezabel. Porque si ustedes leen la historia de Jezabel, era lo que se hacía. Todo el que se opusiera
lo perseguían aún a muerte. Prácticas disfrazadas de santidad. Por ejemplo, nosotros encontramos a Jezabel promulgando un ayuno, una mujer tan mala promulgando un ayuno. O sea, si no había un buen testimonio, imposible que se tratara de fomentar alguna práctica que pudiera llevar realmente a la presencia del Todopoderoso. Encontramos idolatría también en medio nuestro, idolatría a los líderes, idolatría a los pastores. O sea, cuando los líderes o los maestros se convierten o nos convertimos como esa primera referencia del pueblo y no la palabra y no Yeshua, allí nosotros estamos hablando de idolatría. Nosotros siempre tenemos que recordar que cuando nosotros fuimos llamados por el Eterno a servirle, nosotros estamos en una posición de servicio. Eso fue lo que nos dijo Jesús, no de autoritarismo, sino de servicio, de venir como hizo Jesús a lavar los pies de los que le estaban siguiendo. Así que fíjense, todo esto a nosotros nos hace reflexionar en este tema de Jezabel. Todo lo que es lo que hemos conservado, lo que se ha conservado hasta hoy, diciendo que la Torá está abolida, cuando aún ya sabemos que el Padre nos quitó el velo, ya sabemos que existe la plenitud de los gentiles, ya sabemos de qué se trata. Cuando nosotros ya entendemos que la nube se está moviendo, nosotros tenemos que regresar a la palabra porque tiene que ser restauradas todas las cosas antes de la venida de Yeshua. Entonces ahí es donde nosotros comprendemos que si no estamos muy pendientes del mensaje de la Escritura, de la nube, de esa nube que nos guía, nosotros nos vamos a quedar bajo una autoridad humana sin entender que tenemos que dar un paso de restauración hoy. Yo les decía que Jeroboam cambió la fiesta de Sucot, algo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. En este caso, hablando de Jezabel, es por ejemplo el tema de la Navidad. Nosotros ya sabemos por la palabra, hoy que no tenemos el velo, hoy que podemos estudiar las fiestas del Eterno, nosotros sabemos que Yeshua nació en la fiesta de Sucot. En el primer día de la fiesta de Sucot nació Yeshua, nació en una azúcar que era como esa tiendita hecha solamente construida para la fiesta, donde como no había lugar en el hostal, entonces debió nacer en una azúcar, un sitio limpio. O sea, como hoy nosotros tenemos la historia, conservar la fecha del 25 de diciembre, que está relacionado con las Saturnalias romanas y todo eso, es enseñanza de Jezabel. Es enseñanza de Jezabel también cuando nos dicen que nosotros hoy podemos comer cualquier cosa que queramos porque ya todos los alimentos son limpios. No es verdad. El Eterno nos dijo qué alimentos podíamos comer y esto está a lo largo y ancho de la Escritura. Porque Yeshua mismo dijo que él no había venido a abolir la Torá, sino a cumplirla. Entonces, muchas de las cosas que hoy se están restaurando, el día de reposo, las fiestas del Señor, el nacimiento de Yeshua en el día correcto, en el día de Sukkot. Nosotros que ya sabemos hoy que Yeshua regresa en el día de Yom Teruah. Toda esta información que hoy estamos teniendo los cristianos, los que hemos creído en Yeshua, los que fuimos recogidos de las naciones para volver a la casa del Padre. Cuando nosotros entramos dentro de esa restauración, nosotros estamos saliendo directamente del mensaje de Jezabel. Ese es el verdadero mensaje de Jezabel. Ahí es donde tenemos que reflexionar. Ahí es donde yo les digo, comparen con la Escritura cada pensamiento, cada enseñanza, cada actividad que se esté haciendo. Volvamos a la Escritura porque hoy la podemos ver. Entonces, por eso, si nosotros resumimos todo este mensaje, es que nosotros entendemos, volviendo al versículo 19,
cuando dice Yeshua a Tiatira: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero ahí es donde advierte sobre Jezabel, que está enseñando a fornicar. ¿Fornicar qué? Irse con costumbres paganas mezcladas dentro de la palabra que ya hoy está en nuestras manos. Entonces él termina toda esta advertencia diciendo: yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Imagínense, nos dio hasta ahora que nos quitó el velo, que nosotros creciéramos en el conocimiento de la palabra. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Muchos no quieren corregir el camino. He aquí, dice: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos heriré de muerte, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Recuerdan los ojos de fuego de Yeshua? Y os daré a cada uno según vuestras obras. Yeshua está a punto de regresar, así que recordemos toda esta amonestación que el Eterno hizo a Tiatira y apliquémosla a nuestra vida. Bien. Liliana, ¿qué promesa se tiene para esta iglesia de Tiatira? La promesa es: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás. Imagínense, el mismo Yeshua llama muchas de esas cosas profundidades de Satanás. Dice: no les voy a imponer otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que retener? La fe en Yeshua y la obediencia a la Escritura. Al que venciere, dice, le daré, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, al que permanezca en obediencia a la palabra, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Fíjense, aquí nos está diciendo que vamos a reinar con Yeshua durante el tiempo del milenio. Nosotros también regiremos con vara de hierro las naciones. Cuando nos dice que la regirá, ¿a qué está haciendo referencia también? Leamos Apocalipsis 19:15. Dice cuando dice que es Yeshua el que regirá con vara de hierro, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, fíjense, regir las naciones con vara de hierro no es opresión a las naciones, todo lo contrario. Es ahora, el tratamiento es con la espada que sale de la boca, que es que la palabra. ¿Por qué en el milenio va a haber perfecta paz? ¿Por qué no va a haber pecado? Porque va a haber abundancia. ¿Por qué nadie va a tener hambre? Nadie va a tener enfermedad. ¿Por qué? Porque viene la palabra del Eterno a ser implantada en la tierra, única y exclusivamente. Por eso entonces termina esta promesa, termina diciendo: y les daré, aparte de eso, aparte de reinar con Yeshua las naciones en el milenio, dice: yo les daré la estrella de la mañana. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, fíjense, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es la estrella de la mañana? ¿De qué nos está hablando con esa promesa? Cuando nosotros nos devolvemos en la Torá a Números 24:17, nosotros encontramos que dice en esta promesa: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Quién es esa estrella de Jacob? Yeshua. ¿Por qué sabemos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí ustedes saben lo más importante es la palabra, pero Apocalipsis 22:16 dice: yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, primero sabemos que la estrella de la mañana es Yeshua porque él mismo lo afirma en Apocalipsis 22:16. Pero cuando nos devolvemos en la Torá, el libro de Números, nosotros encontramos que nos está diciendo algo muy importante. Primero, saldrá de Jacob. ¿Qué es? Porque está hablando de que Yeshua viene a reinar sobre la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? Recordemos, las 12 tribus, más Efraín y Manasés, más todos los gentiles que hemos creído en el Dios de Israel y en Yeshua. Todos esos somos la casa de Jacob. Dice que se levantará la estrella de Jacob, es decir, Yeshua, que dijo yo soy la estrella y vengo a reinar sobre todo Jacob. Y dice, se levantará cetro en Israel. El verdadero Israel regirá en el mundo con Yeshua en el templo, como con su nombre de Yahweh Sid, que nuestra justicia. Dice que herirá a las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Sed. ¿Qué quiere decir? Todos esos que hoy se han levantado contra el Eterno, esos todos serán destruidos. Todos los que se han unido a todo este sistema de la bestia para oprimir a las naciones, todos ellos serán destruidos. Y todos los que creamos, todos los que estemos definitivamente en obediencia y con la fe de Yeshua, como dice la escritura, que va a ser el remanente final, nosotros vamos a tener esa oportunidad de conocer un milenio de paz, un milenio de prosperidad, de amor, con la presencia entre nosotros del mismo Yeshua HaMashiach. Así que fíjense que el mensaje tiene su parte difícil, pero tienes una promesa que nos tiene que llevar a nosotros hoy a rectificar nuestro camino y a ponernos en obediencia. Bien, Liliana, continuamos en el próximo programa con el mensaje de Sardis. Sí, tenemos tantos mensajes que dar y como siempre les recuerdo, trasladen cada mensaje a su propio corazón, trasladen cada mensaje a su propia congregación. Pastor, si usted me está escuchando, haga ese análisis y muévase detrás de la nube que está hoy sin dejar a Yeshua, sin salirse de la escritura, con todo este amor y con toda la fortaleza que necesitamos para este tiempo final. Así que para todos muchas bendiciones y nos veremos con el próximo mensaje a la congregación de Sardis. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones del Todopoderoso a sus vidas. Recuerde lo que dice Apocalipsis 2:26 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Shalom.